Hola, bienvenidos a Más Actitudi, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Bueno, Marisol, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte ya en Punta del Este, feliz, frente al mar, frente a Dios, así que re bien, con un nuevo ciclo en esto de Punta del Este Internacional, para la próxima edición, trabajando mucho. Bueno, me alegra mucho estar charlando contigo. Yo te conozco desde hace varios años, a ti, a tu familia. Te conozco como persona, te conozco como trabajadora, pero me gustaría que te presentes para los que no te conocen. Martín, bueno, antes que nada, gracias por esta invitación. Sí, es verdad, nos conocemos hace tiempo. Yo soy Marisol Nicoletti, soy directora de Punta del Este Internacional y CEO de Marisol Ediciones, la editorial que fundé hace 30 años. Vivo en Punta del Este, donde tengo mi lugar de trabajo y de creación. Yo soy básicamente una trabajadora que siempre soñé. Todo lo que hice primero lo soñé y después lo materialicé. Y de mi infancia lo que te puedo contar es que, bueno, yo nací en La Plata. Tengo 2 hermanos mayores. Mis padres ambos son italianos. Me inculcaron el sentido del trabajo, de la disciplina, los valores de hacer las cosas bien, de ser responsables. Donde mamá, con la intención de protegerme, me aisló bastante. Así que siempre estuve una infancia bastante solitaria en líneas generales. Siempre tenía un perro, un gato, pajaritos, eran todos mis amigos. Y recuerdo un poquito ya más grande que mamá me daba una monedita para comprarme galletitas y demás en los recreos en el colegio. Y eso me los guardaba y después me iba a las librerías donde se vendían los libros usados y me encantaba comprar libros usados y leía y miraba la diagramación sin pensar que muchos años después iba a ser editora, ¿no? Me acuerdo que moría por Emilio Salgari. Y años después de ir a un colegio de hermanas, colegio religioso, empecé en la Universidad de La Plata periodismo. Al mismo tiempo, bueno, trabajaba en Radio Provincia como productora, después fui co-conductora y al mismo tiempo en una revista Todo La Plata, que empecé colaborando y después terminé siendo directora. Y al mismo tiempo conocí al papá de mi hijo y nació Nicolás en La Plata. Bueno, esta fue una de las etapas más importantes, si no es la más importante, porque Nicolás ha sido el compañero de mi vida, es mi socio en Punta del Este Internacional y bueno, él tiene su propia editorial en España, en Mallorca, además de ser piloto de autos a radio control, ha sido campeón uruguayo y ha sido quien trajo el hobby a Punta del Este. Así que después de esa etapa de La Plata me fui a Buenos Aires para estudiar periodismo de investigación, que empecé en la Fundación Campomar, que es la fundación donde estuvo trabajando y realizando investigaciones el Premio Nobel Leluar. Y al poco tiempo gané una beca en la Fundación Noble, que es Clarín, que era dificilísimo porque habían como 20.000 postulantes y quedamos 20. Y la verdad que nunca pensé que iba a quedar y fue una experiencia increíble estar allí. Porque bueno, yo hice periodismo de investigación, hacía las 2 dobles páginas de opinión, fue una experiencia increíble. Mi maestro Bobby Taboada, jefe y maestro, gran talento. Él fue el que rediseñó el diario Clarín, el que le dio color. Y después de ahí terminé ese año con la beca donde aprendí muchísimo. No conocía casi yo Buenos Aires y conocí el Buenos Aires profundo, ¿no? Era la época que los periodistas teníamos un chofer y fotógrafo y tuve la suerte de poder cubrir casos como el caso Manuquian, como las inundaciones del Gran Buenos Aires, entrar a las villas de Buenos Aires, a socorrer a la gente o estar en casos de investigación sumamente interesante, ¿no? Fue donde vi mi primera computadora, donde vi el primer fax, así que nunca olvidaré esa etapa. Tuve varias primicias, también fui la primera que escribió de la contaminación del Río de la Plata. Fue una época dorada y hasta que el papá de mi hijo, que estaba acá en Uruguay, debió venir acá por cuestiones laborales y dije, bueno, vamos a probar a Punta del Este. Un primer año sumamente duro, no conocía a nadie, fue el año 89.
Un donde la cambio, ¿no? verdad, De pasar de Buenos uf, Aires a Punta del Este. sí, estamos hablando de los años 89, 90, que había un verano brillante, porque entre el 90 y Sí, 90 y pico, claro. 2000, las temporadas fueron brillantes. Pero los inviernos eran terribles, por lo menos como yo lo recuerdo. Sí, no tenía nada que ver con el Punta del Este de ahora que se vive en el invierno, que No, hoy no, ya es... esto ya es una ciudad. Cuando llegué yo era un balneario totalmente estival, que era verano y verano. Y bueno, y en Clarín cuando vine acá me habían prometido la corresponsalía. Nunca me dieron la corresponsalía. Fue durísimo. Me acuerdo que en septiembre, un día me desperté, agarré todo mi currículum y yo siempre iba a hablar por teléfono allí a Antel, frente a Canal 7. Entonces siempre el único medio de comunicación que veía era ese canal. Entonces un día agarré todo mi currículum, me fui hasta Antel, hablé con mi mamá, a mi mamá le decía, me quiero volver, me decía mi mamá, no, te tenés que quedar. Y yo me quedaba, pero la verdad quería irme. Crucé y fui a pedir trabajo y justo ahí estaban por hacer un semanario que se llamó Punta Newsweek, el primer semanario de Punta del Este, y al poco tiempo fui la directora y hice el primer informe especial de la construcción y con ello estuve 3 años con total éxito. Con eso pude empezar a conocer Punta del Este, tener un lugar en Punta del Este y a reafirmarme en mi profesión, hasta que me llamaron de Editorial Perfil para hacer la campaña donde Sanguinetti salió presidente y fui a hacer todos los candidatos presidenciables para noticias. Entonces ahí ya me empecé a afianzar más haciendo corresponsalías para radio, empecé también a trabajar en Radio Nuevo Tiempo y Sarandí con Araujo y Contraverso también. Tengo unos recuerdos increíbles. Así que bueno, empecé de lleno con Editorial Perfil, la editorial inauguró Caras. Y bueno, me pasaron, yo no quería saber nada y me daba mucha vergüenza firmar las notas que me daban para hacer. Por Sí. ejemplo, una de las notas que tuvo un éxito impresionante en Buenos Aires fue Carolina Pellegretti y Romano bañándose desnudos en Laguna del Sauce, que paraban en la casa de Carlos Perciavale, que quiero mucho a Carlos. Y yo hacía media de paparazzi, tenía que conseguir las notas y las fotos. Imagínate, de periodismo de investigación, me iba a ese periodismo De que un me mundo al parecía un otro. periodismo amarillo, así. Pero no tenía otro trabajo, no había otra cosa y lo tenía que hacer, pero yo no firmaba. Hasta que un día me llama Teresa Pasiti, que es la creadora con Jorge Fontevecchia de Perfil, y me dice, mira Marisol, te tengo que decir algo. Tus notas son las más leídas y reproducidas en las radios, en la televisión. Entonces yo te diría que empieces a firmar tus notas. Y así Mira. empecé a firmarlas. Y así empecé a que me conozcan más, ¿no? En mi trabajo. Pero bueno, aprendí un montón y tuve contactos con muchas figuras importantísimas de Punta del Este, de las cuales muchas pude estrechar amistad con el tiempo. Y así surgió la idea de hacer, primero fue el gran libro que hice como coautora, Punta del Este, Arquitectura y Paisaje, que fue un éxito total. No puedo decir que lo hice sola porque no es verdad, hubo una coautora, hubo una editorial de Buenos Aires, pero yo me sentí que podía hacerlo sola, sentí que sabía hacerlo. Y al año siguiente decidí fundar mi propia editorial, que fue Marisol Ediciones, y el primer gran libro fue Así es Uruguay, donde reunió todos los departamentos de Uruguay. Y también hice Las Casas de los Famosos, y ahí tuve un gran apoyo de Caras, donde, bueno, tuve oportunidad de usar archivo también que me permitieron, y siempre tuve una excelente relación con ellos y de mucho respeto. Todo esto me dio un fogueo que años después, de alguna u otra manera, pude aplicar en mi propia editorial. Después, bueno, dejé Caras y empecé a trabajar de lleno en la editorial, en los libros del mate, Así es Punta del Este, Así es Maldonado, con toda una saga muy importante, hasta que en el año 2002 hubo una gran crisis y bueno, mis libros eran caros, siguen siendo caros, no caros porque el valor Lo amerita. lo tenían, exacto, eran costosos, no caros, pero era una época difícil. Entonces decidí hacer Punta del Este a la carta, que fue mi creación para la Corporación Gastronómica de Punta del Este. La hice 2 años, pero después decidí dejarle la revista y crear Punta del Este Internacional. Que la primera edición, si mal no recuerdo, de Punta del Este Internacional es en el 2003, ¿puede ser? Sí, exacto, sí, Sí. sí.
Y bueno, a partir de ahí no tuvimos nunca un recreo, seguimos ininterrumpidamente publicando. En la época de la pandemia fuimos los únicos en salir y todos nuestros clientes nos apoyaron y estuvimos. Seguimos el avance de la tecnología y todo lo que se viene con inteligencia artificial. Entonces, bueno, desde nuestra web tratamos todo el tiempo de actualizar porque el anuario es la edición impresa y asimismo tenemos lo que es la revista totalmente digital. Y las notas que vamos complementando con videos, con información, las redes, todo lo que es también los newsletters, por supuesto, donde resumimos notas, información, actualización. O sea que es un complemento. Y siento que Punta del Este Internacional no es de la editorial Marisol Ediciones, le pertenece a Punta del Este. Y Punta del Este existe por la gente que lo hizo. No nos tenemos que olvidar de un Lucich, de ese visionario que convirtió La Roca en un Vergel, en un Burnett, en un Gorlero, en toda la gente que hizo de Punta del Este sea lo que es hoy, su naturaleza, su marca conocida en todo el mundo. Después están los pioneros de la modernidad que transformaron y sigue transformándose. Está sucediendo en Punta del Este esa gran transformación de ser un balneario a convertirse en una ciudad. Marisol, realmente. ¿Cómo te imaginas dentro de 5 o 10 años? Bueno, ya estoy trabajando para mi vejez, te voy a decir. No, vejez no. Piensa. Sí, tenemos que ser conscientes porque no somos conscientes. Desde cuidar mi salud en función de ejercicio, musculación, buena alimentación, el bienestar cotidiano, la fe. Yo ya siento que hice todo, planté muchos árboles, hice muchos libros, tengo un hijo. Por supuesto que paso, hay varios libros para hacer, varios anuarios para sacar, mucha gente más por conocer, muchos lugares por visitar y con muchos deseos de dar y recibir. Por otro lado, quería preguntarte, ¿qué le pedirías a los próximos gobiernos, sean del partido que sean? Creo que se viene una nueva generación de gente joven que espero que cuida el medio ambiente, que cuida su salud, que es más solidaria. Pero me encantaría que cualquier gobierno tenga conciencia del ciudadano, de los que cada día tenemos que trabajar, pagar nuestros impuestos, cumplir con la ley. No sé, gobernar con amor, con dedicación, con el alma. Yo le pediría eso. ¿Y qué consejos le podrías dar luego de tus experiencias y vivencias a aquellas personas que tienen una idea y que aún no se animan a emprender? Todo empieza con un sueño. Y todos aquellos que tienen idea y tienen sueños, que vayan adelante. Y sabes que no triunfa el más inteligente ni el que se cree más brillante. Generalmente es a prueba de error. Los cachetazos que te dan la vida, y no son cachetazos, son equivocaciones, pero en realidad te sirven para aprender. Y yo creo que la constancia, la disciplina, los objetivos claros, a dónde querés ir, es lo que te lleva a lograr esos sueños que si los soñás de verdad, los realizás. Bueno, Marisol, muchísimas gracias. Siempre es un gran placer hablar contigo. Te deseamos todo lo mejor y nos vamos a estar viendo pronto. Dale, Martín, gracias de verdad por hacerme participar de este proyecto tan lindo que me parece brillante y adelante. Y es un ejemplo de todo lo que has hecho. Gracias. Besos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.